Entonces, como les venía diciendo, ¿cuál es la idea que vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar todo el tema de qué es el análisis funcional, para qué sirve, cómo lo manejamos, o sea, cómo recolectamos la información y cómo vamos haciendo, cómo son los pasos, por así decirlo. La idea es que de ustedes de este encuentro pues tengan un poco más elaborada la competencia de lo que implica abordar a una comunidad, a una persona, formular sus casos, identificar pues esos elementos de análisis de lo que son tanto los casos individuales como grupales e ir avanzando en ese tema del, del análisis no solamente descriptivo, sino también funcional y formulación de casos. Háganse más o menos una idea de la actividad 2, la presentación del caso, lo que hemos venido trabajando a lo largo de estos 2 semestres en la actividad 2. Si ustedes han revisado la guía lleva unos pasos. Todo eso se llama el análisis funcional. ¿Sí? Pero lo que quiero es de pronto en este momento como trabajar un poco con más detenimiento e ir aclarando las dudas que se puedan presentar. ¿Listo? A ver, entonces, hay que partir de un principio del análisis funcional y es que la conducta solamente se puede entender y analizar como tal, o sea, nosotros analizamos lo observable y lo no observable, pero desde el mismo gradiente, por así decirlo, del comportamiento. No podemos intuir cosas que no sean, que no estén pasando, ¿sí? Pero no debemos tampoco olvidar aquellos elementos particulares que se puedan presentar en una situación problemática, ¿sí? Hay que entender que todos los comportamientos tienen un antecedente que nos generan respuestas, ya sean emocionales, cognitivas o físicas, y que esas respuestas afectan nuestro cuerpo, por así decirlo, y que traen unas consecuencias, ¿sí? También se tiene que tener en cuenta que tenemos variables o estímulos personales y variables y estímulos o estímulos del entorno que también tienen serias consideraciones dentro de nuestro funcionamiento como persona. ¿Qué es el análisis funcional? Es como una forma de organizar la información, es un esquema que se trabaja, que no pretende como tal dar una representación de la realidad o de la conducta humana, sino que lo que busca es hacer un análisis entre los estímulos, entre las variables y las respuestas que damos a esas variables, a esa estimulación y cómo también analizamos las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué nos permite ese análisis de información? Organizar la información, ir trazando como unos planes de evaluación y unos planes de intervención y de seguimiento y tener de manera elaborada y muy organizada y sobre todo muy analizada lo que es un caso, ¿sí? Lo que le está sucediendo a una persona. Cuando, fíjense ustedes, si a veces llegan a sus consultas y ustedes, por ejemplo, a veces no toman nota o, o se les olvidó algún aspecto, a veces empieza a presentarse el fenómeno de la mesa sin una pata, nos queda todo como cojo. Entonces, esto nos permite ir adquiriendo herramientas de análisis, ir mejorando nuestras competencias tanto de escritura como de pensamiento crítico y sobre todo ir reforzando ese conocimiento que necesitamos para la psicología, ¿sí? Ese pensamiento heurístico y analítico que se requiere en psicología. Y por último, el análisis funcional desde la cognitivo-conductual busca identificar las conductas problema y de ahí en adelante analizar los antecedentes y los consecuentes teniendo como
como una orientación, por así decirlo, de que no podemos analizar elementos aislados, sino que tenemos que analizar lo particular y lo general y lo general y lo particular, ¿sí? Entonces tenemos que tener un pensamiento inductivo, es decir, que vayamos de cosas grandes a pequeñas, y un pensamiento deductivo de lo pequeño a lo grande, que nos permita ver como un conjunto, una globalidad de lo que es una persona y tratar de entenderla. Cuando entendemos el caso y entendemos a la persona, logramos hacer una buena intervención. Por eso yo les digo siempre que si hacemos mal los diagnósticos, pues las intervenciones van a ser malas. ¿Cómo voy? ¿Me están escuchando bien? Alguien que me reporte sintonía si voy listo. Bueno, entonces partamos de una cosa, y es que el análisis funcional es, es una forma de organizar, es como una especie de sistema que nos sirve para organizar toda la información que consideramos relevante cuando hacemos evaluaciones, ¿sí? Cuando identificamos relaciones funcionales y no funcionales entre los eventos que estamos observando y entre los eventos que son descritos por las personas que nos consultan, llámelo cliente, llámelo sujeto, llámelo paciente, ¿sí? Entonces, toda esa asociación de información que vamos haciendo y que vamos recolectando y que vamos organizando, la debemos ir analizando para que de esa forma vayamos haciendo análisis multicausales y podamos comprender mejor el comportamiento de la persona, hacer un muy buen diagnóstico y por ende diseñar una muy buena intervención. Entonces les pongo un ejemplo. Si su paciente, si a sus, a sus consultas o a sus asesorías llega una persona que dice dolerle la cabeza, ese es su motivo de consulta. Entonces, ¿qué es lo primero que a ustedes, futuros psicólogos, se les viene a la cabeza? Si quieren hablen, si quieren lo escriben, lo vamos compartiendo y vamos, a medida que vamos avanzando, vamos resolviendo preguntas, curiosidades, para que esto se nos haga un poco más dinámico. ¿Listo? Estrés. Bien, listo. Entonces tenemos ya, por decirlo así, una primera impresión de lo que es el caso, ¿cierto? Digamos lo que nos vamos por el caso de Lina, estrés o ansiedad. Entonces, imagínense ustedes que llega a su consulta, ya sea a su asesoría, ya sea una persona desde cualquier área de abordaje que ustedes estén trabajando, llega una persona, no es que doctora, me duele la cabeza. Entonces uno a nuestras cabezas se nos viene de entrada, ups, este sujeto tiene o un tema de estrés o un tema de ansiedad. Listo. Bueno, vamos ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve ese análisis funcional que hacemos? Recuerden ustedes el caso que presentamos de la película, el análisis de la película, si de pronto no estuvieron o si de pronto escucharon la grabación. Yo lo presenté desde ese análisis funcional, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite ese análisis funcional? Uno, nos sirve para organizar la información. Yo les he dicho a ustedes en algunos momentos de las asesorías que siempre es bueno ser organizado. La psicología nos exige ser organizados. ¿Por qué? Porque a veces cuando, por ejemplo, manejamos volumen de pacientes, yo puedo incluso como humano cometer el error de confabular el síntoma de uno con el síntoma de otro. Entonces, cuando hacemos ese análisis funcional y lo llevamos registradito y debidamente organizado, podemos tener como una secuencia de que en 5 minuticos antes de la consulta revisamos quién es el siguiente paciente, quién es la siguiente persona, y de una vez como que nos enchufamos con ese cliente, ¿cierto? Entonces, manteniendo la información organizada, por eso vamos dándole una forma ya de incluso de intervención. ¿Eso qué implica? Que tenemos que llevar nuestros registros de asistencia, nuestros historias clínicas o formatos de asesoría, quienes de pronto no estén haciendo clínica, sino que están haciendo educativa o están haciendo organizacional, ir llevando como evidencia de las acciones, ¿sí?
Entonces, una cosa que debemos siempre tener presente es que nosotros tenemos que ir dejando huella, ir dejando evidencia de todas nuestras actuaciones. Entonces, revisar ese tema de cómo estamos registrando la información. ¿Qué nos permite también hacer ese análisis funcional? Comprender las conductas problema. Hablo de conductas problema, no es el tema de solamente lo que nos muestran las personas, es decir, por ejemplo, lo que su cuerpo nos da a entender, ¿sí? Una conducta problema puede ser tanto como caminar, como los pensamientos que están pasando por su cabeza, las emociones que se están generando, porque todo desde lo cognitivo-conductual, todo es una interrelación, ¿sí? Y esa tríada de lo cognitivo, lo emotivo y lo conductual se ven afectadas por variables internas, es decir, propias de la persona, y variables externas, ¿sí? Que nos permite también el análisis funcional, identificar todas esas variables, tanto internas como externas, que se generan antes de ese comportamiento y que pueden generar una consecuencia, ¿sí? Y eso nos ayuda a formular hipótesis o impresiones de diagnóstico para poder a partir de eso entender por qué se ha producido y qué ha mantenido esa situación problemática de la persona, ¿sí? Que nos ayudan también a identificar qué es lo que vamos a hacer con esa persona, cómo lo vamos a intervenir. Por eso es importante y soy o sea, reitero mucho el tema de que debemos hacer muy buenas evaluaciones, así estemos trabajando con uno o con 20 o con 5 o con 10 personas, siempre tenemos que hacer muy buenas evaluaciones y diagnósticos para poder hacer muy buenas intervenciones, porque si nos quedamos de pronto en el síntoma solamente del dolor de cabeza, pues sencillamente le podemos decir a la persona, pues, ¿qué haces aquí? Vete para un médico para que te dé unas pepas de un ibuprofeno o algo así, ¿sí? Entonces, nuestra labor debe ser un tema de profundización, de análisis, de estudio, un tema crítico y un tema sobre todo de relacionamiento. ¿Relacionar qué? Relacionar lo que está sucediendo, lo que nos describen con la teoría y la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que a veces tengamos que hacer con los casos? Que nos implica, si la fuente no nos está dando la información, tener que ir a buscar en otras fuentes que nos permitan abrir ese panorama y darle una muy buena intervención a nuestro cliente. Bueno, ¿cómo hacemos entonces o qué tenemos que considerar para hacer la recopilación de la información que necesitamos para analizar de manera funcional un caso? Vuelvo y les digo, un caso ya sea uno, una persona, o sean 5, o sea 6, sean 10. Primero que todo, necesitamos tener una capacidad, que es un requerimiento, por así decirlo, de la persona que es psicólogo. Eh, Tiene que ser muy hábil para que en poco tiempo analice y procese y devuelva información, ¿sí? Entonces nosotros, mientras la persona nos está hablando, nosotros tenemos que nuestra cabecita y nuestro cerebro debe estar pensando a mil, haciendo todo el tema de qué le voy a preguntar, qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a confrontar lo que me está diciendo, cómo voy a cotejar lo que me está diciendo, cuál va a ser la siguiente pregunta que le voy a lanzar, que, ay, esta persona de pronto está ahí dentro de nuestra enciclopedia de conocimientos, tenemos que mirar qué sintomatología es relacionada o qué necesidad o problemática puede ir teniendo, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta las personas llegan con determinado comportamiento y en determinado discurso. Si digamos esta personita que llegó a nuestra asesoría, a solicitar nuestros servicios, nos dijo es que yo tengo un dolor de cabeza, pero nos quedamos en esa parte solamente. No, lo que usted puede hacer es sencillamente vaya al médico, tal, no. Hay que empezar a analizar qué es lo que hay, cuáles son esos elementos ocultos que están detrás de ese motivo de consulta, ¿sí? Eso es por qué se generan
determinados elementos cognitivos y fisiológicos que se están manifestando precisamente en ese dolor de cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que hace cuánto, por ejemplo, se está generando ese dolor de cabeza? Entonces hay que mirar todos los acontecimientos previos y posteriores a lo que él considera como el inicio de la problemática, ¿sí? Entonces aquí viene un tema, digamos, que podemos utilizar y que los psicólogos podemos utilizar de una muy buena manera, y son los autorregistros. Porque los autorregistros son una manera de autoobservación que le permite a uno conocer en el momento, así sea que uno lo revise después, pero conocer en el momento la situación de la persona. Entonces tenemos que entrenarnos primero bien nosotros en el manejo del autorregistro para entrenar al sujeto que nos permita acceder a la información. Entonces le vamos a decir al señor o a la señora, mira, cada vez que se te vaya, que se te dé dolor de cabeza, tú lo vas a escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, pero tiene que ser como inmediato al suceso, o así no sea que de pronto sea inmediato, pero que no pase de la noche, por ejemplo, de esa noche, que lo escriba, porque a veces uno encuentra en consultas pacientes que nos llegan con autorregistros que uno sabe que los hizo 5 minutos antes de llegar a la consulta. Esa información no nos sirve, ¿por qué? Porque va a ser un tema de rapidez, se van a omitir mucha información, vamos a perder detalles. Entonces hay que concientizarlos mucho de que hay que empezar que las personas se autoobserven y eso irlo registrando. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Los instrumentos que vayamos a utilizar. Entonces tenemos que reforzar el conocimiento y el dominio de técnicas de entrevista. Vamos a necesitar, la entrevista no es solamente una conversación, o sea, frente a la persona que acude a nuestros servicios, para ellos es quizá a veces un tema de conversación, pero la entrevista desde nuestro punto de psicología y desde el análisis debe ser un tema muy elaborado y requiere que manejemos desde nuestro vocabulario y desde nuestras competencias de diálogo una serie de técnicas que nos permitan validar, confrontar, refutar la información que la persona nos está dando. Es bueno también hacer el tema de la observación. Entonces aquí viene lo importante que es ir aprendiendo a manejar el examen mental. El examen mental, como se los he presentado, quizá no es una lista de chequeo que ustedes van haciendo chulitos y si lo presenta chulito y si no lo presenta pues no se tacha el chulito. No, es un tema de que necesitamos conocer cuáles son los aspectos relacionados y la semiología tanto psiquiátrica como psicológica que va ligada a cada uno de esos eventos. Y cada uno, si ustedes se dan cuenta ahí en esa guía que es muy sencillita, pero si usted no comprende, por ejemplo, si uno no comprende qué es la sensopercepción, pues va a tomar por cualquier cosa la sensopercepción. Entonces aquí qué implica devolverse un poco al tema, por ejemplo, de cuando vieron neuropsicología y neurodesarrollo, si no lo recuerdas, de pronto buscar un tema de una psicopatología psiquiátrica o buscar un tema del diccionario de psicología, como para que uno vaya sabiendo qué implica el proceso de percepción, qué implica el proceso del juicio, el proceso de pensamiento, procesos superiores, todo eso para ir puliendo. Eso uno lo ve largo al principio, pero a medida que vamos arrancando, que vamos empezando a dominarlo, se va haciendo más sencillo. Fíjense que yo, por ejemplo, cuando hice lo de la pregunta, una cosa de un instrumento tan largo se convirtió en un párrafo. Entonces lo vamos rutinizando y lo vamos adquiriendo y lo vamos dominando. Eso nos permite hacer unas buenas observaciones de las personas, ¿sí? Completándolo con la entrevista y con la autoobservación. Y si ya es necesario, pues utilizar escalas, test o inventarios que estén a la mano y que sean convenientes. Si me llega a mí una persona, digamos, por ejemplo, con ese síntoma, yo pensaría, ¿ustedes qué pensarían? Le aplicamos, por ejemplo, una prueba. ¿Ustedes qué pensarían?
¿Sí sería bueno aplicarle una prueba o no sería bueno aplicarle una prueba? Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, entonces, ¿qué pensarían ustedes con esta persona que llega con el dolor de cabeza a la primera consulta? ¿Ustedes pensarían que si es bueno aplicarle o no aplicarle una prueba? ¿Y qué prueba pensarían de pronto en aplicarle? Sabiendo que hasta ahora tenemos 20 minutos de consulta, por ejemplo. Ok, en esos 20 minutos de consulta todavía no veríamos conveniente. Si es lógico, ¿cierto? Porque quizá no tenemos todavía la información suficiente que nos permita entender qué es lo que le está pasando a esa persona, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿qué necesitamos para saber si la persona realmente necesita o no necesita una pregunta? Hacer otro tipo de análisis, buscar otro tipo de información que nos permita empezar a generar otras impresiones de diagnóstico, otro análisis de la semiología que está presentando e ir empezando a darle como forma a ese caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a tener una primera fase que se llama el análisis descriptivo. Ese análisis descriptivo que va cuando hacemos la recolección de la información a través de la entrevista, de los autorregistros, de los otros instrumentos de evaluación que estemos utilizando o que estemos pensando. Entonces vamos a tener un contacto inicial donde en esa primera consulta vamos a establecer, por ejemplo, las variables sociodemográficas, dónde vive, qué hace, qué trabaja, nivel académico, incluso hasta estrato socioeconómico, cómo es esa persona, cómo es físicamente, las variables del comportamiento, todo eso que nos arroja, por ejemplo, el examen mental. Y vamos empezando a darle una identificación al problema. Entonces ese motivo de consulta se nos va a volver un planteamiento de problema, ¿cierto? Entonces aquí vamos a empezarle a dar como cara a ese problema de manera que lo podamos definir y empezar a buscar cuáles son las estrategias de evaluación. Eso es un análisis descriptivo. Entonces, el análisis descriptivo que debe contener, por así decirlo, eh, cuándo empezó ese comportamiento que él considera problemático, ¿sí? Digamos, este señor empezó con el dolor de cabeza hace 4 meses, ¿sí? Le preguntamos al respecto de con qué frecuencia se le presenta. Entonces el señor nos dice, no, yo estoy, todos los días estoy teniendo dolores de cabeza. Entonces uno les pregunta, ¿qué parte del día específicamente? ¿Le duele más en la mañana? ¿Le duele más a mediodía, en la tarde, en la noche? Él dice, no, me duele generalmente al finalizar la tarde, ¿sí? ¿Cómo es el dolor de cabeza? ¿Es un dolor punzante? ¿Es un dolor crónico? ¿Es agudo? ¿Es persistente? ¿Va acompañado de pronto de tinnitus? ¿Tiene visión borrosa? ¿Cómo que nos describa cómo es ese dolor de cabeza? Dice, no, es un dolor constante como un punzante. Eso es como si me clavaran una agujita. Bueno, ustedes saben que nuestro cerebrito tiene, nuestra cabecita tiene varias partes. Entonces hay que empezar también como a darle una localización. ¿Le duele qué parte de la cabeza? ¿Le duele hacia atrás? ¿Le duele hacia los oídos? ¿Le duele hacia el frente? ¿Le duele hacia arriba? ¿Le duele de pronto hacia la cara? ¿Qué parte de su cabeza le duele más? No, me duele un poquito arriba de la oreja. Entonces ya estamos empezando a darle otra cara a ese dolor de cabeza, ¿cierto? Si uno le dice, no, es que me duele como toda esta parte así del cuello, así alrededor de la oreja, entonces uno diría, de pronto tiene también tensión en el cuello, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que viene seguido a analizar las secuencias de esa conducta?
Acuérdense que el Señor nos dijo que le dolía generalmente al finalizar la tarde. Como hacia atrás ya hicimos, le preguntamos en qué trabajaba, de qué vivía, y el Señor nos dijo, no, yo trabajo en una oficina, ¿sí? Y el Señor nos dijo que también era casado, que tenía unos hijos, ¿cierto? Entonces vamos adquiriendo más información y vamos relacionando más. Luego empezamos a hacer el análisis histórico del problema. ¿Hace cuánto comenzó? El Señor nos dijo que hace cuánto comenzó el dolor de cabeza, ¿recuerdan? ¿Hace cuánto había comenzado? ¿Recuerdan, muchachas, hace cuánto comenzó el dolor de cabeza? Que yo les dije. Meses, profe. ¿Cuánto? 4 meses. Exacto. Entonces, ya tenemos que 4 meses le comenzó el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, le podemos decir, hace 4 meses se ha venido presentando de la misma manera, o antes era menos, o ahora es más, o antes era más, ahora es menos. ¿Cómo es ese dolor de cabeza? Entonces el Señor nos va a decir, no, el problema antes era menos, ¿sí? Entonces ya vamos dándole una evolución a esa problemática. Entonces le decimos, usted ha ido al médico, usted ya se hizo valorar al respecto, no, yo no he ido para tal. Entonces, una recomendación siempre es que cuando en los reportes o nosotros evidenciamos un tema de la afectación biológica como tal, es decir, del estado médico de salud de una persona, solicitemos una remisión médica, ¿sí? Ustedes saben que pese a que nuestro sistema médico nuestro sistema de salud colombiano es terrible, pero legalmente estamos obligados a hacerlo y se los recomiendo, muchachas, que es mejor pecar por exceso y no por defecto, ¿sí? Entonces usted ya pensaría que como hay una descripción del dolor, una evolución y una intensificación del dolor, una duración e intensidad, entonces sería bueno hacer una remisión médica. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos remisión médica? Un formato muy sencillo, remitido a medicina general, colocan una impresión diagnóstica, entonces colocan, por ejemplo, la que Lina nos menciona, estados de ansiedad, un trastorno de ansiedad no identificado, pues porque todavía no tenemos la valoración, o cefalea. Listo. Firma, listo. Usted le entrega en un sobrecito sellado, haga una copia y le dice a un sujeto, a su cliente, me hace el favor y me firma el recibido. Ese recibido lo archivan en la historia clínica de la persona. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, llega a suceder algo, entonces don señor no fue a medicina y tenía alguna patología, entonces usted por lo menos tiene la evidencia, usted siempre va a dejar evidencia. Nosotros no podemos hacer acciones que no tengan soporte, ¿sí? Entonces por eso es importante que vayan dejando huella, evidencia escrita de lo que estén haciendo. ¿Listo? Entonces ya quedó la evidencia. Si el señor usted le dijo a la siguiente sesión, ¿fuiste al médico? No, listo. Entonces, por favor, y en la evolución coloca a paciente se le remitió al médico y reporta que no asistió a consulta médica porque no le dieron la cita o porque no la pidió o porque sencillamente no se le da la gana. Entonces ustedes colocan, paciente se niega a asistir a consulta y acatar la remisión médica. Se concientiza o se recomienda a paciente realizarse la valoración. Listo. Tercera consulta del paciente todavía no fue, entonces se insiste a paciente que tal. ¿Sí? Todo eso debe quedar en evidencia para que quede como el curso de qué es su proceder en cuanto a la remisión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese análisis descriptivo? Pues miramos un tema cuantitativo de la frecuencia, la duración, la intensidad de la sintomatología, ¿cierto? Y miramos un tema cualitativo. Entonces aquí viene nuestro famoso ABC. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cuál es A de antecedentes? ¿Qué es lo que está pasando en el organismo y en el ambiente que le está generando ese comportamiento?
¿sí? ¿Cuáles son esas variables específicas del sujeto que se están presentando? ¿Cuál es la respuesta tanto motora, es decir, como lo que él nos está manifestando de que, digamos, cuando le duele la cabeza, él como que baja el rendimiento laboral, por ejemplo, ¿sí? Eh, y fisiológicamente le están doliendo, por ejemplo, los ojos, se siente cansado, decaído, sin fuerza. Esa es una respuesta fisiológica. Y una respuesta cognitiva sería, por ejemplo, que no quiere hacer nada, que siente que no vale nada, que siente que es un inútil, todo lo que está acompañado a ese dolor de cabeza que cognitivamente está pasándole al sujeto. Y revisamos las consecuencias que eso que implicaría. Qué es lo que está derivando ese dolor de cabeza? ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, llega a la casa obviamente de mal humor, entonces tiene disgustos, por ejemplo, con la esposa, no atiende a los niños, de pronto ha disminuido su rendimiento laboral, el sujeto era una persona que de pronto tenía una actividad social muy elevada, entonces ya se apartó de sus amigos, se apartó de las actividades de ocio, dejó de hacer deporte. Entonces miramos todas las consecuencias que trae ese síntoma, esa conducta problema. ¿Cómo vamos? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas? Ok. Entonces, hacer ese análisis cualitativo y cuantitativo nos permite mirar más allá de lo que realmente sería un tema de dolor de cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que ese dolor de cabeza tiene un antes, tiene un durante y tiene un después, que tiene una frecuencia, una duración, una intensidad y que tiene una serie de antecedentes, una serie de respuestas y una serie de consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿a qué va todo esto? Que ya no nos podemos quedar mirando solamente el hecho de que este sujeto tiene un dolor de cabeza, que necesitamos profundizar todas las, entre más información tengamos de las áreas de ajuste y de los antecedentes, podemos saber qué es lo que le está pasando a esa persona. Entonces, el análisis descriptivo, ¿qué implicaría? Que tenemos que recolectar la información, realizar esa descripción, por así decirlo, de las conductas problema, que a eso se refiere el análisis de las conductas problema. ¿Para qué? Para entonces empezar a establecer con mayor criterio esos antecedentes, esas áreas de ajuste. Ustedes van a encontrar ahí en la guía que hay un tema de análisis de las áreas de ajuste, entonces necesitamos mirar qué pasa en el área laboral, en el área social, en el área psicosexual, en el área académica, en el área familiar, todas las áreas de ajuste, un tema incluso de las áreas espirituales, todas las áreas de ajuste debemos revisarlas. ¿Cuál es la implicación que ha tenido esa problemática? ¿Sí? Cuando revisamos también las áreas de ajuste podemos hacer la historia del problema. Ustedes saben, si tienen ahí a la mano la guía de la actividad del caso, de la experiencia significativa, se van a dar cuenta que ahí dice historia del problema. La historia del problema no es echar la carreta, por así decirlo, que había una vez un muchacho que tenía un dolor de cabeza y no sé qué. No, la historia del problema corresponde a hacer un análisis detallado, pero a la vez concreto, de cómo o sea, de ese análisis cuantitativo de las conductas problema, o sea, con qué frecuencia, con qué duración y con qué intensidad se ha presentado, y ese relacionamiento de qué es lo que se genera antes, que le genera a ese sujeto esa respuesta y que viene después, ¿sí? Es muy diferente a contar una historia por contarla, a contar como tal
la historia específica de la situación problemática. ¿Sí? Entonces es llevar ese motivo de consulta a un tema descriptivo y analítico con la información recolectada. Bueno, ya pasamos entonces a un tema de que tenemos la descripción del problema, la historia del problema, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Empezamos a generar, por decirlo así, cuáles son nuestras impresiones diagnósticas. Entonces, luego de que hacemos esas impresiones diagnósticas, nosotros ¿qué hacemos? Revisamos, pues en nuestra cabecita vamos haciendo automáticamente todo el procesamiento de la información y ustedes entonces ya considerarían que le aplicamos una prueba o no le aplicamos una prueba, después de que ya tenemos, por decirlo así, toda la información. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Seguimos sin aplicarle prueba o sí sería funcional ya aplicarle una prueba? Entonces, ya tenemos que lanzar hipótesis de qué elementos de evaluación vamos a requerir. Entonces, vamos a requerir una prueba, por ejemplo, de ansiedad. Hay digamos, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza en este caso un inventario de ansiedad rango estado. Exacto, Lina, para confrontar información, más encima de eso le enseño muy bien a manejar el autorregistro y ya tengo elementos de confrontación que para la siguiente sesión yo voy a poder corroborar o descartar. ¿A partir de qué? De la entrevista que ya le hice, de la prueba que le voy a aplicar y del autorregistro. Entonces yo ya puedo ahondar o profundizar más la información y ya puedo generar, por así decirlo, una impresión diagnóstica. Yo les he dicho, muchachos, que sería bueno que ustedes manejaran, por ejemplo, unas 3 impresiones diagnósticas de principio. ¿Sí? ¿Qué permite eso? Que como que ustedes vayan manejando no solamente el tema de los criterios de diagnóstico, sino también sea un criterio ético el no rotular en un caso a una persona. ¿Sí? ¿Cuándo se recomienda lanzar como tal el diagnóstico? Cuando usted ya tuvo, por ejemplo, el análisis de lo que resultó de la prueba, de lo que resultó de la entrevista y de lo que ha resultado de los autorregistros. Ahí sí, y de la observación en el consultorio, usted ya puede, por así decirlo, aventurarse a decir, esta persona tiene un trastorno de ansiedad, ¿sí? Provocado por dificultades laborales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acuérdense que viene el tema del análisis de la información a partir del DCM. El DSM tiene unas categorías, ¿cierto? Un eje 1, un eje 2, un eje 3, un eje 4 y un eje 5. En el eje 1, ¿qué necesitaríamos? Esta persona tendría un trastorno del eje 1. En el trastorno, el eje 1 son todos los temas de trastornos de personalidad. Quizá no, ¿cierto? No tendría como tal una afectación en el eje 1. En el eje 2, que son las enfermedades médicas, de pronto sí se puede presentar, pero eso no lo da el examen médico. De estado de ánimo. Exactamente. Entonces ya tendríamos que mirar como de acuerdo a los ejes, en qué se nos puede ir cumpliendo esta persona. Pero los criterios hay que mirarlos muy bien, porque de entrada no podemos decir que es eso y ya. Hay que revisar los criterios temporales, hay que revisar todo el tema de lo que implica
la duración, la frecuencia, la intensidad. Entonces, esa evaluación multiaxial no puede ser un tema de lo que vi ya, tiene que ser muy bien leído y muy bien revisado. Entonces, en la evaluación multiaxial, en esos trastornos clínicos, pues ya podríamos mirar cuáles son digamos, por ejemplo, un trastorno del estado del ánimo o un trastorno de ansiedad, ¿sí? O incluso podríamos mirar un tema, por ejemplo, un trastorno adaptativo. En el eje 2 consideraríamos que no tendría un trastorno de personalidad, por ejemplo. En el eje 3, si tenemos la valoración médica, podríamos descartar alguna enfermedad eh, pues fisiológica como tal que sea pues que le esté afectando su comportamiento como tal. Entonces podríamos hablar de factores que influyen sobre el estado de la salud, ¿sí? Una cefalea o una migraña, pero eso solamente nos lo da el médico. En el eje 4 podríamos revisar que tendría problemas psicosociales y ambientales. Si él nos reportó que tiene problemas con la esposa, entonces diríamos que es un problema relativo al grupo primario de apoyo, por ejemplo, que ya también tiene problemas en el trabajo porque por allá en uno de esos dolores de cabeza se sintió ofendido y fue y le gritó por allá a los compañeros y al jefe también se enojó y le dijo al jefe también, entonces tendría también problemas en, en su ambiente social. Tiene una hipoteca y tiene vencidas tantas cuotas de la casa, entonces tendría también problemas económicos. Así vamos analizando uno a uno. Y en la evaluación de la actividad global, ¿ustedes qué pensarían que este sujeto tendría? ¿Qué valoración le darían a este muchacho, a esta persona que llega con esa sintomatología que yo les he contado? ¿Qué considerarían ustedes que tiene en el eje 5? Bueno, Natalie dice que 60. ¿Quién dice más? ¿Por qué 60? ¿Por qué le pondría 60 a Natalie? El 60 dice síntomas moderados, por ejemplo, afecto aplanado, lenguaje circunstancial. ¿Qué más es? Actividad, la alteración de la actividad, tanto social, laboral o escolar. Conflictos con compañeros de trabajo. Entonces yo le podría decir, sería bueno, por ejemplo, darle un 60. Pero tengan presente que este sujeto en medio de todo sigue siendo funcional. Entonces le podríamos quizá incrementar un poquito, pues porque el dolor de cabeza que él reporta, la sintomatología que él está reportando, independientemente le permite seguir siendo funcional. Entonces podríamos colocarle un poquito más porque llegó al consultorio pues por sí solo, sigue trabajando, ¿sí? Entonces, por eso es que en esa valoración no debe ser como tal un tema de momento, sino que también debemos mirar en el inmediato plazo, en el corto plazo o inmediato plazo, ¿sí? Entonces, a veces uno en consultas hace una pregunta: ¿y cómo hiciste para llegar aquí al consultorio? Entonces muchos dicen: no, no, me fue fácil llegar pues porque está muy bien ubicado, o me fue muy difícil, me perdí, o venía pensando tantas cosas que pensé que para qué venía a hablar con usted, pues porque yo no estoy loco, algunas cosas así. Entonces, toda esa información que hay muchas personas que dicen: ay no, pero me está haciendo preguntas tontas. Todas esas preguntas tontas que a veces las personas consideran son preguntas que a nosotros nos están dando información de ese examen mental y de ese examen general a la persona. Entonces sí valdría ser un 60 o incluso un tema de 70. Bueno, qué más avanzamos en ese análisis funcional? Ya hicimos como por decirlo así la primera etapa. Entonces, ¿qué se recomienda cuando uno maneja consultas?
individuales o grupales, no sobrepasar más de los individuales, más de 50 minutos y grupales no más de hora y media. ¿Por qué 50 minutos? Porque usted como persona necesita un tiempo para qué. Para cuando se va don señor, don su cliente, usted necesita el tiempo para escribir todo lo que se hizo en la sesión, en la historia clínica, para llenar toda la información que se deba completar. Usted necesita información para de los RIPs, por ejemplo, que haya que llenar, hacer la evolución, ¿sí? Eso le lleva a usted un tiempo. Es recomendable hacerlo de una vez. ¿Por qué? Porque cuando uno deja pasar y pasar y pasar y al final de la tarde hace, digamos, por ejemplo, todas las historias, usted puede llegar a confabular la información o puede omitir datos que son relevantes para la historia clínica, ¿sí? Entonces se recomienda que sea de manera inmediata. Entonces usted ya completaron toda la historia. Ojo que las historias clínicas no son formatos de evaluación. Ni la anamnesis es un formato de evaluación, ni el DCM es un formato de evaluación. O sea, no son ni siquiera el examen mental, no son listas de chequeo que decir, ya pregunté los antecedentes, ya pregunté esto, ya pregunté y voy chequeando y voy tachando. No, son formatos y manuales que nos permiten orientarnos, pero nunca son elementos de diagnóstico, son cosas donde son formas donde podemos plasmar la información, donde esa información debe ser producto de un análisis, ¿sí? Entonces, eso implica que seamos muy juiciosos y muy precavidos en el tema de la diligencia. Cuando ya llenamos la historia clínica, así sea en primera consulta, es bueno hacer un formato de evolución. ¿Qué es un formato de evolución? Donde colocamos lo que día a día hacemos en las sesiones con las personas. No lo estamos manejando en temas individuales, pero llevémoslo a lo colectivo. Entonces, también es bueno hacer, después del taller o de la actividad, hacer un análisis de cómo se desarrolló la situación, la sesión, qué fue lo que se hizo, los logros, los resultados, los objetivos, los retos o las dificultades. Entonces un formato de evolución, por ejemplo, sería, hoy es que, martes, yo tengo aquí mayo, martes 12 de abril de 2016, hora de inicio 4 pm. Ingresa paciente en apariencia porte de actitud adecuado, cooperativo, motivado, su lenguaje evidencia coherencia, se muestra interesado en la sesión, se le da a conocer los objetivos de la sesión en el cual se realizará primera entrevista de diagnóstico y profundización del motivo de consulta, se explica consentimiento informado y se firma consentimiento informado, se realiza la revisión de todo lo que son antecedentes, bueno, todo lo que acabamos de hacer, se realiza primera parte de análisis funcional, se enseña y se deja como tarea para casa autorregistro, se le explica que la siguiente sesión es importante que venga porque se va a hacer realizar la aplicación o se sugiere la aplicación del inventario de ansiedad de estado para corroborar o descartar impresión diagnóstica. Se recomienda a paciente se recomienda y se realiza remisión a medicina general para la valoración del dolor de cabeza manifiesto. Se sugiere a paciente acudir a ese servicio de manera que se pueda contrarrestar o confrontar o descartar un daño neurológico o enfermedad médica que implique atención u otro manejo. Se cierra la sesión siendo las 5 de la tarde, paciente a las 4:50 de la tarde, paciente se retira motivado, interesado, se nota mejor un incremento en su humor, se cita para el martes 19 de abril a las 4 de la tarde. Listo. Eso es una evolución. Ya.
pero siempre es necesario dejarla, ¿no? Entonces, recomendación, vayan dentro de sus aspectos de lo funcional y de lo procedimental, ir dejando evidencias, sea una asesoría individual o sea un tema grupal. Con los grupos, cuando uno trabaja con grupos, para eso debe hacer uno una planificación de la actividad. Entonces, cuando uno trabaja con grupos, debe colocar qué es el tipo de actividad que se va a hacer: taller, capacitación, charla, terapia de grupo, bueno, lo que vaya a manejar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuáles son los participantes? ¿Cuál es el lugar? ¿La hora? ¿Cuáles son las actividades específicas a trabajar? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son cuál es el desarrollo? ¿Resultados o, o resultados esperados? ¿Resultados obtenidos? Y aspectos, por ejemplo, a considerar para la siguiente sesión, ¿sí? Entonces siempre hay que dejar evidencia. Claro, esa parte. Al respecto, yo les recomiendo entrar a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, donde dice tribunales. En tribunales hay un tema de normatividad, y ahí hay un tema de la directriz de qué debe llevar una historia clínica y cómo se debe manejar todos los formatos que corresponden a asesorías psicológicas. Yo les recomiendo que les revisen para que tengan conocimiento de que legalmente estamos obligados a llevar registro de la información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van con esa partecita? ¿Es claro? ¿Tienen preguntas al respecto? Una recomendación: tenga 5 años, tenga 100 años, hagan consentimiento informado cuando es un tema individual o cuando van a aplicar una prueba o cuando o sea, para hacer un tipo de eso, de intervención o de asesoría, hagan consentimiento informado. Ustedes ya tienen conocimiento de cuáles son como las cosas que debe llevar el consentimiento informado. Eso también está en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, que les recomiendo que lo revisen. Cada mes están lanzando unos boletines muy interesantes. Esta semana yo les puse a ustedes un boletín de lo que hace la psicología educativa en Colombia. Entonces revísenlo, quienes estén en las áreas educativas, revísenlo porque dan unas buenas orientaciones al respecto de cómo aplicarlo. Ahí hay un tema también de organizacional, hay un tema de psicología forense. Es bueno que vayan actualizándose y leyendo todos los días, pues por lo menos los materiales que se les sugiere. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos. ¿Qué es importante del análisis funcional? Organizar la información, dejar evidencia y sobre todo, ¿cómo le vamos a hacer saber a la persona lo que hemos encontrado? Entonces obviamente ya llegará una siguiente sesión donde le vamos a aplicar la prueba, donde le vamos a revisar el autorregistro, vamos corroborando con nuestras técnicas de entrevista, vamos hablando y ahondando y profundizando la sesión, y ya no nos resultó que el señor tenga ese tema de ansiedad, sino que de pronto nos resultó un trastorno del estado del ánimo. ¿Por qué? Porque hace 4 meses de pronto se generó una situación que el sujeto, por más de que nosotros se la preguntamos, en la primera consulta no lo quiso mencionar, ¿sí? Ustedes van a encontrar personas que por ahí a la tercera, cuarta sesión a veces le sacan a uno unas cosas, y por más de que uno tenga las habilidades super guau de entrevista, hay personas que a veces no quieren comentar aspectos que quizá para ellos pueden ser incluso vergonzosos o de culpa, sino más a veces uno no cuenta todo el cuento, sino que lo cuenta como por partes y se reserva cosas. Entonces ahora llévenlo a un plano donde hay que descubrir, revelar tanta intimidad, ¿sí? Entonces también hay que ser empáticos con eso, pero también hay que considerarlo. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿qué seguiría? Pues ya teniendo como las impresiones diagnósticas corroboradas o descartadas, ya procederíamos a planificar. No solamente completar el plan de evaluación, o sea, qué es lo que yo más voy a utilizar para diagnosticarlo, sino también ir empezando a hacer la planificación de lo que va a ser la intervención. Entonces,
Yo considero que, por ejemplo, para esa persona hay que manejarle un aspecto muy conductual en términos de control estimular, en términos de control de pensamiento, en términos de una detención de pensamiento. Bueno, ¿cuáles son las técnicas que voy a manejar? De pronto sería útil, por ejemplo, trabajar con él una técnica de aceptación y compromiso desde mindfulness, desde relajación. Bueno, vamos mirando. Pero el diagnóstico, la lectura y el análisis de la sintomatología y ese análisis funcional nos va a ir dando poquito a poco cómo lo vamos a intervenir. Entonces, ¿qué implica aquí? Que ya nos toca remitirnos a cuáles son las técnicas, cómo se aplican, cómo se van a manejar, cómo la adapto a esa persona. Ojo que aquí es muy importante que porque la psicología nos permite manejar muchas técnicas, pero por más que la técnica sea la misma, la particularidad del caso o de las personas nos da cómo la vamos a aplicar. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, los manuales de cognitivo-conductual tienen, por decirlo así, un paso a paso de cómo es una técnica. O, por ejemplo, cómo hacer una intervención grupal, algo así, tienen como un paso a paso. Pero de ese paso a paso necesitamos llevarlos a analizarlos cómo las personas, cada una de esas personitas va a recibir la información. Entonces, eso implica también un estudio muy juicioso de yo cómo voy a aplicar la técnica. ¿Listo? Cuando yo ya aplico la técnica, cuando ya empiezo a ver resultados, empiezo también a plantear los objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos yo los tengo que plantear en conjunto con el paciente, a negociar los objetivos. Yo no le puedo colocar al paciente los objetivos que yo considere que son, sino que los tengo que plantear con él. ¿Por qué? Porque yo a esta personita le voy a dar, por decirlo así, la información, ¿sí? Entonces, esos objetivos terapéuticos van a partir de lo que son el análisis de las conductas problema que identificamos y tienen que ir un paso a paso, poquito a poco. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, ustedes, después de ese análisis que hicimos con este señor del dolor de cabeza, cuál creían ustedes que es un objetivo terapéutico con este muchacho? Que lo plantearíamos con él. Bueno, mientras los van escribiendo, entonces los objetivos terapéuticos a veces no son fáciles de plantear, ¿sí? Pero si nosotros hicimos un buen análisis de conductas problema y un buen análisis de antecedentes nos los va a permitir plantear bien. Entonces los objetivos deben ser claros, deben ser muy claros, deben ser específicos y deben ser descriptivos. O sea, yo no le puedo pretender validar un objetivo terapéutico a una persona que me diga es que yo quiero cambiar mi mundo. No, pues sí, pero ¿qué es cambiar el mundo? ¿Sí? Dame pues elementos de qué es cambiar el mundo. Podemos plantear solamente el hecho de quiero dejar de que me duela la cabeza. Es un objetivo muy grande, pero por lo menos es más realista y más aplicado y más posible y posible que cambiar el mundo, ¿cierto? Entonces tienen que ser muy claros, muy específicos y muy descriptivos. Entre más descriptivos sean mejor. Entonces un objetivo terapéutico tiene que estar enfocado pues a que la persona que estamos atendiendo tenga un mejor nivel de desempeño, por así decirlo, en su contexto. Entonces, si ya tenía problemas en su hogar, que si tenía problemas en su trabajo, si ya se había alejado de sus amigos, que tenga por lo menos de ir poquito a poco, bueno, muy bien, reducir y afrontar las situaciones que causan dolor de cabeza. Exactamente, entonces no le vamos a quitar el dolor de cabeza, pues porque para eso podría hacerse una cosa, pero sí que se le podría hacer.
pues un tema, digamos, por ejemplo, de un control estimular, que él, cuando como ya aprendió a reconocer los estímulos antecedentes, que los controle y con eso afronta de mejor manera la situación, ¿sí? Antes de que le duela la cabeza, que él aprenda a reconocer qué son los factores o cuáles son los estímulos que le precipitan ese dolor de cabeza. Entonces, que los afronte mejor. Muy bien, Lina. Entonces, ¿qué implicaría eso? ¿Qué implicaría eso? Que se tenga obviamente un mejor nivel de estrategias de afrontamiento para las situaciones, que maneje, por ejemplo, sus pensamientos disfuncionales, que empiece a considerar la especificidad de las situaciones, entonces que reconozca muy bien cuáles son esas variables o esos antecedentes o esos estímulos que están acompañando los comportamientos, sus pensamientos y sus emociones y las maneje. Y otra cosa, tienen que ser muy individualizados, o sea, los objetivos terapéuticos tienen que ser enfocados a ellos, al sujeto. A veces uno encuentra pacientes cuando, por ejemplo, dice, es que yo quiero eliminar de mi vida a esa mujer. Y uno, pues, a ver, yo no puedo tronar los dedos y decir, ya, voilà, voló la mujer. No, no. O sea, eso no nos compete a nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos ayudarle a ese sujeto? Que si llega a ver a la persona que él considera que es como la que empieza a generar esa dificultad, que tenga mejores herramientas para sortear la situación, para afrontar la situación, que sea más asertivo, que se controle, ¿sí? Entonces, los objetivos deben dirigirse a la persona que tenemos enfrente o a las personas con las que estamos trabajando, no nunca a otro, porque es que yo le estoy haciendo terapia, es al que tengo enfrente, no a los que están ahí al lado, ¿cierto? Bueno, siempre deben ser positivos, ¿sí? Y tienen que ser considerados en temas de que sea consciente de lo que puede ocurrir, ¿sí? Entonces yo nunca un objetivo terapéutico va a ser un tema negativo. ¿Ustedes qué considerarían que sería o que no, que sería un objetivo negativo? Y que obviamente sería mal planteado, pero que pasa en muchas ocasiones. ¿Qué consideran ustedes? No se le, no piensan de pronto un objetivo que no debería, o sea, que no puede ser objetivo terapéutico porque es negativo. ¿Qué es qué pensarían ustedes que es? O sea, no es funcional. Sí, puede ser. Pero pasa que a veces uno encuentra objetivos que, como los objetivos son negociados con las personas, no los puedes imponer como si como terapeuta, tú los tienes que negociar con la persona, porque tú se los tienes que dar a conocer. Entonces a veces uno encuentra dentro de las consultas, de pronto a ustedes no les ha pasado, pero les puede llegar a suceder. Objetivos como por ejemplo, es que yo quiero adquirir habilidades, quiero ser lo suficientemente fuerte y tener una buena autoconfianza y un buen autoconcepto para ir a decirle hasta de que se muere a mi jefe. Pues no, ese no es el objetivo, eso es un objetivo que no lo podemos aceptar y hay que relaborarlo y hay que invitar a la persona a que considere objetivos que sean posibles, que sean verificables y que sobre todo vayan o sea, contribuyan al bienestar de él y al bienestar de los demás, ¿sí? Pues porque nosotros no vamos a entrenar personas que, pues si las vamos a entrenar en técnicas agresivas en vez de asertivas, pues no estamos haciendo un trabajo adecuado. ¿Sí? O si no, uno a veces se encuentra, eh, por ejemplo, a veces en consultas de familia o cuando uno está haciendo temas de custodias o algo así,
es que yo quiero ser una buena madre para que el juez vea que yo soy buena y mi marido y mi marido quede mal y él por ende le quiten la custodia. No, pues tampoco, esos son objetivos que las personas a veces consideran, pero que éticamente y que funcionalmente no son posibles, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces se presentan, pero hay que saberlos manejar de una forma adecuada y reelaborarlos a la persona para que puedan ser posibles y sobre todo objetivos y positivos. ¿Sí? ¿Y qué implica? Que los objetivos deben ser muy bien construidos. Entonces es que yo quiero mejorar la autoestima, sí, pero ¿qué es la autoestima? A veces uno en los objetivos que se plantean se colocan, por ejemplo, mejorar la autoestima de la persona. Pero es que ustedes saben que la autoestima tiene muchos factores y además que es un constructo. Entonces, digamos, eh, yo no lo podría plantear, digamos, tan abierto, mejorar la autoestima, sino que la persona considera mejorar su apariencia física. Eso es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la persona está siendo consciente de un elemento de la autoestima. ¿Sí? No solamente de la autopercepción, del autoconcepto, de la autoconfianza, sino un solito elemento. Entonces, fíjense que son entre más chiquitos y más verificables y más medibles, son mucho más funcionales, porque así a la persona se le da evidencia. Y ustedes saben que cuando a nosotros nos muestran evidencia, nosotros creemos más, ¿cierto? Entonces hay que darle a las personas eso. Bueno, ¿qué podemos entonces seguir considerando en este tema de los objetivos? Hay que tener en cuenta, por decirlo así, un docudato que debemos tener en cuenta dentro del trabajo de intervención, que esas conductas claves deben permitir mejores resultados o resultados más favorables en los medios donde se desenvuelve la persona. ¿Sí? Es decir, que la misma persona, por ejemplo, el autorregistro lo podemos ir manejando sesión a sesión donde vayamos, donde ese mismo sujeto pueda ir plasmando sus avances y a medida que plasma sus avances se vaya dando cuenta de su evolución. ¿Sí? Y antes de delimitar los objetivos es importante también considerar si la persona es fácilmente adaptable, cuál es la patología que está presentando, eh, si digamos socialmente es válido y legalmente es válido que se aplique ese objetivo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno de los objetivos es ser más asertivo, responder de mejor manera ante las situaciones de agresión, por ejemplo. Pero si digamos hay situaciones donde este muchacho enfrenta una crisis de inseguridad en el barrio y todos los días roban, todos los días cometen delitos, socialmente de pronto la conducta podría ser válida, pero también podría generar consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso también es importante analizar todo el contexto de la persona para saber qué podemos mejorar o qué no podemos mejorarle, hasta dónde podemos llegar con las técnicas y hasta dónde no. Ustedes se van a dar cuenta que hay personas que por más que nosotros le hagamos cosas, no podemos cambiarles o modificarles el ambiente. Digamos, por ejemplo, hay muchachitos que son maltratados, eh, pues no está dentro de nuestro alcance, digamos, por ejemplo, cambiarlos de hogar. No podemos porque eso ya lo tiene que hacer el Estado a través de bienestar familiar o en un proceso o algo así. Pero sí que en ese momento que lo tengamos en la consulta, la persona se sienta lo mejor posible y le demos herramientas para enfrentar esa situación o ese contexto nocivo, incluso peligroso. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta también, pues, qué es legal y qué no es legal. Pues porque yo no puedo permitir que una persona vaya y como un objetivo terapéutico sea dañar a otro, no es ético. Acuérdense que legalmente por la ley 1090 nosotros debemos primar por el bienestar de las personas, el personal y el de los otros. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué hay que tener ahí? ¿Qué tener en cuenta? Como,
como profesional y como pues llevando la información al cliente. Usted tiene que tener mucha información analizada, verificada o información que pretenda verificar para que sea útil el planteamiento de la intervención, ¿cierto? Plantear técnicas que sean debidamente adecuadas a la persona, ¿sí? Perdón, si digamos por ejemplo yo le pongo a la persona que me dibuje, pero la persona tiene por ejemplo una limitación física, pues esa obviamente que ya me tuve que haber dado cuenta, pero de pronto esa persona ese día iba con una chalina o algo así y no vimos que la persona tenía una limitación física, ¿sí? Entonces hay que revisar muy bien cómo aplicamos la técnica. Tiene que tener experiencia y si no la tiene, pues léase muy bien, documentese muy bien, prepárese muy bien antes de aplicar la técnica, que usted tenga el conocimiento de cómo la va a aplicar. No es experimentar por experimentar. Hay que evaluar cuál es el costo-beneficio de cómo se serviría esa técnica. ¿Esa técnica realmente serviría o no serviría o en qué momento puede llegar a servir? Y sobre todo, tener en cuenta, escuchar a la persona. A veces hay personas que le dicen a uno, no, yo no considero que eso me esté sirviendo a mí. Si la persona está considerando eso, entonces algo está sucediendo que lo hicimos bien y que le puede estar generando más malestar a la persona, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta en qué momento debemos intervenir con mayor rigor, por así decirlo, y es la gravedad, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta a veces que cuando las personas acuden a psicología, de alguna u otra manera consideran que se incrementan las problemáticas, porque como hay una reelaboración, hay una forma nueva de ver las cosas, consideran a veces eh, que puede que se esté incrementando y eso les genere más malestar, ¿sí? Hay que mirar las habilidades, empezar a entrenar a las personas con habilidades básicas. Yo insisto a veces en el manejo de las habilidades sociales. Las habilidades sociales no es el tema de saludar, no es el tema, no, son todo un conjunto de comportamientos que nosotros debemos ayudar a las personas. Un simple contacto visual, por ejemplo, un tema de la expresión del cuerpo, todo eso son habilidades sociales, la forma en que hablamos, tonos de voz, palabras, todo eso también debemos ayudarlo a reforzar para que la persona sea más segura. Y el otro que tenemos que hacer un muy buen enganche para que las personas, por decirlo así, nos copien lo que queremos con ellos. ¿Sí? Hay que hacer un muy buen rapport, un buen ambiente de confianza para que las personas se nos abran y nosotros podamos también ayudarlos en esa apertura y que ellos vayan adquiriendo. No es convertirnos en el amigo, ¿sí? Porque van a haber casos donde a veces necesitamos confrontar de manera pues dura a los pacientes, pero también hay momentos en que vamos a tener que hablarles suavecito y pasito para que ellos vayan como obteniendo una mejor idea del análisis. ¿Listo? Bueno, claro hasta ahí, esa fase, estamos ya en la fase de intervención, ¿está claro? ¿Preguntas al respecto? Bueno, entonces, como haciendo un análisis, ya pasamos en el análisis descriptivo de todo lo que es este análisis, o sea, estamos hablando del análisis funcional o formulación de casos, ¿cierto? Hicimos una parte primera que se llama análisis descriptivo, que hacemos todo el tema de descripción precisamente, análisis de antecedentes, historia del problema, establecimiento del plan de evaluación, generación de impresiones diagnósticas, diagnóstico, y pasamos a una fase de lo que ya es el análisis funcional en propiedad que nos permite hacer el plan de intervención, ¿sí? Di a conocer algunos elementos de lo que implica el plan de intervención. Ahora vamos a hacer un tema de lo que implica
por decirlo así, las fases finales, que son el pronóstico y el seguimiento. ¿Qué implica, por ejemplo, el pronóstico? Ya obtenimos el análisis, la fase descriptiva, o sea, tenemos el diagnóstico, ya estamos en la fase funcional, que es la formulación del caso y el plan de intervención. Ahora necesitamos predecir o hacer una evolución del problema. Esa predicción o pronóstico debe incluir el análisis o la evolución de los factores actuales de cómo está la persona, ¿sí? Si nosotros vemos que la persona ha logrado adherirse a las sesiones, si nosotros vemos que la persona ha empezado a partir de ese autorregistro y del reporte y de la observación, ha mejorado sus condiciones, reporta una evolución favorable, o incluso puede manifestar que ha empeorado la problemática, entonces podemos hablar con el paciente y explicarle claramente qué es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Y ese pronóstico, por así decirlo, debe ser muy claro, porque partamos de una cosa, muchachos, nosotros tenemos que ser claros con los pacientes de que nosotros somos acompañantes, coayudantes, asesores, bueno, los llevamos de la manito, por así decirlo, pero nunca les tomamos las decisiones o les solucionamos los problemas. Quien va de principio a fin como responsable de su proceso es cada uno de esos sujetos que están acudiendo al servicio. Partan de un principio, y es que nosotros nos regimos por la voluntad. Imagínense ustedes una sesión por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos. Si ustedes han visto cómo funcionan esos grupos, el primer factor para ayudar a superar la problemática es que reconozcan que tienen una dificultad con el manejo del alcohol, ¿cierto? Entonces, si ellos no reconocen esa situación, si las personas no van elaborando una nueva forma de ver su problemática, no vamos a conseguir muchos avances. Así usted le replantee lo que quiera. Entonces, por eso es que necesitamos generar un buen enganche con ellos, hacerlos conscientes de esa necesidad de que trabaje, ¿sí? Como por ejemplo a veces uno puede plantear un pronóstico. Entonces, por ejemplo, a veces uno le dice, mira, de acuerdo a lo planteado en el caso, a lo que hemos podido trabajar en estas sesiones, hemos podido identificar una serie de variables, de estímulos que generan determinados comportamientos, pensamientos y emociones en ti. A partir de eso, también hemos identificado que cuando tú pones de tu parte y trabajas en los cambios y aplicas las técnicas que hemos trabajado aquí, que las aplicas en otros contextos, te dan resultados y el resultado es favorable y tú te sientes a gusto. Considero que el pronóstico es favorable siempre y cuando sigas manejando las estrategias y por supuesto puedas ir mejorando esas estrategias y adaptándolas a otras situaciones para que te ayuden a elaborar de mejor manera la forma de ver el problema, y en vez de evadirlo, lo enfrentes de una manera adaptativa, de una manera sana, que no te genere malestar, ni que genere malestar en otros, ¿sí? Entonces te invito a que refuerces, a que cooperes contigo mismo, a que fortalezcas todo lo que hemos trabajado aquí y lo vayas incorporando a otras áreas, a otros contextos, a tus actividades cotidianas, y así mismo pues puedas obtener resultados cortos, a mediano y a largo plazo, y por ende también una mejoría en tu vida, ¿cierto? Si no decides trabajar esto, si no decides, por ejemplo, asumir las orientaciones o nunca hables de consejo, porque el psicólogo no da consejos a no ser que sea un tema de consejería psicológica, ojo con eso. Si tú decides asumir, si no decides asumir estas herramientas o estas aprendizajes de estas sesiones, pues es muy probable que tengas dificultades para adaptarte y que puedan generar otro tipo de situaciones que te vayan a molestar y que se conviertan en un obstáculo para desarrollar tu nivel de vida, para obtener una buena vida. Y eso implicaría que tus estrategias de afrontamiento se van a ver afectadas, bla, bla, bla. Si es claro cómo maneja uno
El pronóstico es una elaboración, un análisis que uno le hace y una retroalimentación de los procesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es interesante que ustedes vayan aprendiendo? La forma en que se debe realizar. El pronóstico no es como, por ejemplo, los pronósticos médicos. Es favorable, es reservado. No, no, no. Los pronósticos son elaboraciones y devoluciones que uno le hace como terapeuta a las personas. ¿Mm? Y de los pronósticos tampoco es un tema de son buenos o son malos. No, no, no. Hay que elaborarlo, hay que analizarlo. Fíjense que este proceso es un análisis constante. Al respecto es bueno, muchachos, que más o menos terminando este mes ya no vayan haciendo, ya no acepten, por ejemplo, más asesorías individuales, sino que ya todas las que estén haciendo las empiecen a cerrar, empiecen a generar estrategias con las personas que están trabajando, estrategias para evitar recaídas, que sean muy claros, que ustedes terminan su práctica, que por ende no van a continuar, que van a dejar una serie de actividades o recomendaciones en el tiempo en que no se van a ver, que si tienen la posibilidad de que comenzando el semestre entrante, porque ustedes son practicantes, comenzando el semestre entrante, se pueden volver a ver para retomar el caso, lo retomen, ¿sí? Y eso hay que dejarlo evidente también en las historias clínicas o en los informes que ustedes pasen desde lo grupal o desde lo individual. Que quede claro que ustedes se aproxima un cierre de práctica y que ustedes ya en esos periodos ustedes no pueden hacer como tal actividades a nombre de la psicología. ¿Por qué? Porque académicamente y legalmente incluso podrían tener algún tipo de dificultad, ¿sí? Entonces es bueno siempre dejarle claro a las personas, ya que implica que viene después el tema del seguimiento. Entonces hicimos ya les dimos el pronóstico, ahora vamos a hacer el seguimiento. Entonces el seguimiento no es un tema de precisamente como dice la palabra, hacer un seguimiento o como estar vigilante, no, es un tema en que necesitamos darle estrategias a las personas para que no vayan a recaer, ¿sí? Y si recaen, ¿qué pueden hacer otra vez para evitar que aparezca la problemática? ¿Sí? Y a partir de eso, plantear, por ejemplo, se pueden hacer seguimientos telefónicos cada 15 días, dependiendo obviamente la intensidad o la frecuencia de la problemática trabajada, o una vez al mes, o seguimientos bueno, vas a venir una vez en un mes, por ejemplo, la consulta terminó el 26 de abril, venga el 26 de mayo, ¿sí? Entonces, los seguimientos se hacen, puede, por ejemplo, trabajarse un tema de autorregistro o un tema de entrevista muy bien estructurada, muy bien organizada, muy de confrontación y de corroboración. O los seguimientos también se pueden hacer eh, donde se le va a evaluar a la persona, donde se le va a dar a conocer cómo afrontar esas situaciones difíciles, ¿sí? Entonces, lo tienen claro el proceso. Yo les recomiendo que de pronto revisen en un libro que trabajamos el año pasado, el manual de cognitivo de Cano, donde también está incluso la estructura de las sesiones y donde se dan como algunos tips de abordaje, de cómo lograr el rapport. No sé si tengan dudas, si tengan comentarios al respecto, pues si no para ir cerrando la sesión. ¿Cómo les pareció? ¿Complicado? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Consideran que de pronto A ver, una cosa que les quiero aclarar. Trabajen en grupo o trabajen individual. Trabajen en organizacional, en social, en educativa, en clínica. La psicología siempre va a tener el mismo método. Usted necesita, usted se le presenta una necesidad, una problemática, un motivo de consulta. Usted siempre va a tener que evaluar, siempre va a tener que elaborar un análisis
evaluación, dar un reporte o un diagnóstico, hacer un plan de intervención, hacer un plan de un seguimiento y hacer un pronóstico. Entonces, ¿qué implica eso? Digamos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, María Cristina está trabajando en un tema organizacional. María Cristina hizo un trabajo de identificación, ella encontró en su organización una determinada necesidad problemática. A partir de eso estableció un plan de evaluación que fue la aplicación de una serie de instrumentos. Esos instrumentos arrojaron una información, entonces por ende se identificó cuál era la necesidad específica, se plantearon una serie de acciones de intervención y a eso tiene que llevar a un seguimiento y a un pronóstico. Entonces fíjense que sea grupal, sea individual, sea en el área que sea, la psicología siempre debe llevar un rigor metodológico. ¿Sí? ¿Dónde varía la información? En la especificidad del análisis y en la especificidad, pues obviamente, del área. Aquí tenemos un tema del apoyo de los manuales, del DSM-4, bueno, todo ese. Pero en el área organizacional, en el área educativa, también van a haber especificidades y particularidades. Y ahí es donde está el detalle, dijo Cantinflas. Necesitamos conocer esos detalles, necesitamos conocer esas particularidades y analizarlas de forma adecuada para poder hacer buenas evaluaciones, buenos diagnósticos y buenas intervenciones. ¿Listo? Entonces, a ver, sí suena complicado, puede que suene un poquito complicado, pero no significa que sea imposible mal. Es un tema de revisar, de leer, de documentarse, de aplicar. Por eso es que la práctica, yo los invito mucho a que de verdad la práctica la practiquen, porque ustedes afortunadamente tienen una etapa de formación en la que equivocarse es, por así decirlo, permitido en relativos términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos para eso, nosotros estamos ayudándole. Por eso es que también los invito a que aprovechen los espacios individuales de asesoría, porque hay casos que a veces uno se rasca la cabeza diciendo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con este caso? Entonces uno en la psicología uno no puede improvisar, y uno no puede salir con cualquier cosa porque es que enfrente tenemos personas que son iguales que nosotros y que requieren muy buena atención, porque si no también incluso podemos estar haciéndoles más daño del que de pronto pueden estar haciendo. Entonces es un tema de ir, de leer, de analizar, de partir del ojo clínico, de la sospecha, de la confrontación, de la verificación, del análisis, de la crítica, de revisar fundamentación teórica, revisar aspectos personales. Mis técnicas de entrevista están bien, mis técnicas de entrevista están mal, de irse revisando uno como persona y como profesional. Pero a medida que ustedes lo vayan practicando y lo vayan aprendiendo, ustedes lo van a ir incorporando a su rutina, por así decirlo. Y hay momentos en que uno ya, por ejemplo, el examen mental lo hace muy fácil, ¿sí? Y lo lleva relativamente fácil. Entonces, ya vayan revisando esos aspectos. Sí, es que eso nos toca a todos. Eso lo que yo le decía, así le toca, así por ejemplo María Cristina que está en el tema organizacional, Aida, Lina y Natalie que están en el tema educativo, y tú, Fenelia, que estás como en un tema clínico, social, hay que hacerlo. Por eso les decía, la psicología aplica siempre el mismo método y es un método casi científico, no es un método científico. Entonces, ánimo, no piensen que es imposible, sino al contrario, vayan puliendo, vayan mejorando. Y pues no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Yo las invito a que aprovechen los espacios individuales de asesoría. Pues creo que con todas nos hemos reunido de alguna u otra manera y a veces eh,
que, 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 que vayan, que es que en un diálogo podamos ir analizando los casos, ir revisando los avances. Entonces, lean muy bien, utilicen buenas fuentes de información, no lean información de cualquier blog o de cualquier página. eh, no cojan una técnica y aplíquenla por aplicarla, sino miren bien las particularidades del caso, miren bien la particularidad de la técnica, revisen bien si la técnica es la apropiada. No se queden, por ejemplo, ya con ese tema de la racional emotiva. Esa teoría es funcional para algunas otras cosas, pero también ya está un poquito como, como trajinada, actualizarse. Hay otras técnicas que ya se han venido trabajando, la técnica de, de aceptación y compromiso, el mindfulness, pero todo eso se debe primero leer y por conocer bien para llegar a aplicarlo. Entonces, como invitarlos a eso. No, mañana Cenelia no puedo, mañana estoy ya full de espacio y en la mañana tengo un compromiso administrativo con la universidad, tengo una reunión para un tema de investigación, no podría, ya sería el jueves en la mañana quizá. ¿Listo? Vale, entonces, ustedes saben que desde que yo esté disponible en el Skype, eh, pues si estoy disponible, con mucho gusto podemos ir avanzando. Si no, ya nos veríamos el María Cristina el viernes en la mañana quizá o el jueves en la mañana también. Listo. Porque el jueves tengo también asesoría, tengo también encuentro sincrónico y ese lo tengo desde muy temprano. Eh, no, ya tengo una cita ahorita a las 9:45. Que Cenelia, entonces sería, pues escriben y yo ya reviso, o si no sería el jueves por ahí a las 6:30. En la noche no puedo. Si revisas mis horarios de atención, yo el del miércoles desde mediodía no atiendo a nadie, ni teléfono ni Skype. Lo mismo el jueves, pero entonces vamos revisando, listo. Si quieres me escribes en él y ya miramos, listo. Y María Cristina, si tú puedes el jueves en la mañanita, nos vemos. El jueves antes de las 10. Ok, bien, listo. Bueno, feliz noche para todas, que les vaya muy bien, mucha suerte, mucho ánimo, y cualquier cosa me escriben. Bueno, buena noche. Mañana, yo creo que mañana o el jueves estaré enviándoles esta grabación. Chao, buenas noches. Amén. De igual manera, Cenelia.